Soy Enrique Roche, cirujano vascular. Aquí conmigo está Cristina Marqués, que es enfermera vascular. Ya llevamos trabajando mucho tiempo y bueno, ella ha participado en el inicio del desarrollo del dispositivo, ¿vale? La idea de hoy era hacer un workshop, una presentación sobre cómo tratar arañas vasculares, ¿vale? Por tanto, yo empiezo con la presentación. Vamos a ver. Ok. Entonces, Dalina, avísame si qué se está viendo. Si se está viendo. Sí, está la pantalla completa, se ve perfecto. Ok, vale, pues venga, adelante. A ver, porque esto está un poco lento, ¿eh? A ver, espérate. Ahora, vale. Bien. Mira, de los tres pilares, de las tres cosas que a nosotros nos han empujado a desarrollar el dispositivo, hoy hablaremos sobre todo de la versatilidad, que creo que es lo que en el día a día pues, ayuda más cuando tratas pacientes en la consulta, sobre todo y en este caso más enfocado a la consulta privada, porque vienen pacientes con temas más estéticos. Recordar que a pesar de que las guías clínicas ya hablan de que las telangiectasias se pueden tratar con espuma, no es muy común. Déjame ver si... ¿veis el puntero? Dalina, ¿ves el puntero? Sí, sí, perfecto. Las telangiectasias se acepta que pueden tratarse con espuma hasta un 0,5% de concentración. Yo considero, ¿veis aquí en polidocanol hasta 0,5 y en STS hasta 0,25. Pero los que tenéis experiencia sabéis que es muy difícil obtener una espuma de calidad haciendo Tesari por debajo del 1%. Entonces, recordaros que fue Alós, que es un cirujano vascular de aquí de Mataró, que en este artículo que salió publicado hace bastante tiempo, ya demostró y dijo que la espuma es más efectiva que el líquido en tratamiento de arañas, pero en su artículo ya se hablaba de que habían más pigmentaciones y más inflamación. ¿Por qué motivo? Porque él utilizó 0,5% en arañas. Y eso es lo que probablemente alimenta la creencia de que para arañas vasculares no se puede hacer espuma, ¿vale? Después comentaremos más en detalle. ¿Cómo producir una espuma estable? Esta diapositiva mezclada es simplemente para recordar que la espuma tiene una serie de leyes que permiten o que conviene saber de cuáles son las leyes que gobiernan la estabilidad de la espuma. Y dentro de las variables de estabilidad, una importante es la concentración. Sabéis que a más concentración, más estabilidad, ¿vale? Pero para mí, uno de los hallazgos que ha sido más interesante de este último año fue el descubrir este artículo. Este artículo es muy interesante porque define una cosa curiosa, que es que le intenta dar un valor concreto a la calidad de la espuma para poder comparar diferentes tipos de espuma. Es el llamado número de Bingham. El número de Bingham no es más que una ecuación que lo que hace es combinar la tensión superficial, diámetro de la burbuja y otras características del vaso para poder dar un valor que nos permite comparar si una espuma es más estable y menos estable. Una espuma más estable o más densa lo que tiene es el famoso, y oiréis hablar cada vez más porque he visto que define muy bien lo que buscamos de la espuma, el efecto pistón. El efecto pistón es lo que veis aquí en este dibujo. Viene a ser la capacidad que tiene una columna de espuma de desplazar la sangre y contactar en toda la superficie para poder ejercer su efecto. En un dibujo podéis ver, aquí podéis ver qué ocurre cuando una espuma es más húmeda, que tiene más líquido, es decir, que tiene un ratio más bajo. Por ejemplo, si intentáis hacer una espuma de 1,2, 1,3, será una espuma muy líquida, muy inestable, que a lo mejor en bajas concentraciones creerás que podrás tener una espuma, pero en realidad
cuando tú la inyectas en un vaso, esa espuma se mezcla muy rápidamente con el líquido. Por tanto, primero, se inactiva más rápido y segundo, tiene tendencia a hacer que se separe mucho más rápido líquido y gas. El gas va para arriba y el líquido va para abajo. En cambio, cuando tú haces una espuma con el método que quieras, si tú haces una espuma más homogénea, de burbuja más pequeña, se comporta, como veíais en el dibujo del Bingham, como más un pistón, es decir, rellena todo lo que es el diámetro, el volumen de la vena, ejerce un espasmo más efectivo y eso también facilita su efecto sobre el endotelio. Entonces, para aquellos que no conozcan el dispositivo, nosotros el dispositivo lo que hicimos fue, partiendo de la cápsula, que es donde se hace la espuma, que está compuesta por varios elementos, y la máquina, que es donde tú pones esa cápsula, nosotros lo que hicimos es definir una serie de programas que, utilizando dos variables, que es tiempo de agitación y velocidad de agitación, obtenías una espuma de determinadas características. Entonces, como sabéis, hay condiciones que son mejores o peores para hacer y obtener una espuma. ¿Cuáles son las peores condiciones para hacer una espuma? Serían el uso del O2-CO2, te hace una espuma con un poco más de dificultad. Dos, las bajas concentraciones, de lo que hablamos hoy, y el polidocanol. El polidocanol es el desgrasante más usado, pero si tú intentas hacer Tessari con polidocanol o STS, veréis que los que defienden el STS dicen, es que hace mejor la espuma, la hace un poquito más rápido, lo que pasa que es más inestable, ¿de acuerdo? Entonces, peores condiciones, O2-CO2, bajas concentraciones, polidocanol. Mejores condiciones, el uso de aire, altas concentraciones y STS. Entonces, la máquina, lo que hacemos es, para hacerlo fácil, es tú la informarás y combinando tiempo de agitación y velocidad, tendremos como objetivo el ratio que nosotros buscamos, que es entre 1,4 y 1,7. ¿Por qué 1,4 y 1,7? Después os lo explicaré. 1,7 vendría a ser cuando estamos haciendo espumas de O2-CO2, 1,4 sería cuando hacemos espumas de baja concentración con aire. Bien. ¿Por qué es importante ajustar la concentración? Bueno, es obvio, pero yo me he encontrado con compañeros que utilizan como 2 concentraciones o máximo 3 concentraciones. Yo creo que es bueno tener claro que cada vena y cada paciente puede obtener o puede requerir de una concentración u otra. Yo he visto diferencias. Si me preguntáis, ¿qué evidencia científica tienes? ¿En qué paper soportas esa afirmación? Bien, no la tengo, aún no la tengo. Después os comentaré que tenemos un proyecto al cual os invitaremos también a participar, ¿vale? Pero para cada variz, para cada paciente, yo creo que hay que tener un rango de concentraciones, a lo mejor 4 como mínimo, o a lo mejor 5. Después os comentaremos nosotros qué concentraciones utilizamos más frecuentemente, ¿vale? Después, volver a insistir por el tema del gas. Todo esto no es fácil gestionarlo, ni como podéis imaginaros, llevar una cosa de estas, de una idea, de un proyecto al mercado, es bastante complicado. Pero yo y nosotros, y Cristina también, creemos profundamente en que el futuro estará en el O2-CO2. ¿Por qué? Porque podemos dar una cosa estándar, podemos dar una cosa versátil y podemos dar una cosa muy segura. Y nosotros estamos trabajando en poder ofrecer en relativamente poco tiempo O2-CO2 para cualquier concentración. Te olvidarás de muchos eventos adversos, pigmenta menos, y es más seguro, puedes trabajar con rangos de volúmenes mayor. Bien, bueno, deciros que al final vamos a entrar en el tema de las arañas. ¿Cuántas veces habéis podido ver una espuma de esta característica a una concentración tan baja? Realmente es muy difícil, o yo te diría que
con Tesarie hemos intentado y es imposible. Y ahora veréis un poquito pues, que eso es así, se puede hacer. Esta presentación estará a vuestra disposición y un poco como resumen mostraros este primer cuadro que, como podéis ver, y nosotros ahora haremos una preparación de polidocanol partiendo del 3%, como utilizando suero fisiológico para diluir, abro paréntesis, mejor suero fisiológico que agua destilada. Hay gente también con el que he discutido la utilidad de una cosa y otra. El agua destilada es, 1, dolorosa, 2, puede causar más hemólisis. Entonces, si tú utilizas mucha agua destilada para diluir, vas a poder tener más eventos adversos. Por tanto, suero fisiológico que es inerte, no inerte, quiero decir, inocuo, es inocuo, inyectado en vena, diluye perfectamente, seguro y muy barato, ¿vale? Entonces veréis que utilizando pues 30 mililitros o 31 mililitros de suero fisiológico, con 2 únicamente mililitros de esclerosante, obtendremos 33 mililitros, que ya veréis cómo lo preparamos, a una concentración muy baja, 18%. En la cápsula se puede utilizar volúmenes un poco diferentes para obtener finalmente también volúmenes finales de espuma mayores. Entonces este es otro cuadro que os orienta un poquito de los ratios que se obtendrán dependiendo de las concentraciones que utilizaréis. Si queréis tener o si queréis tratar a un paciente con altos volúmenes, asumiendo en caso de aire, altos volúmenes, bueno, pues con 3 mililitros vas a poder obtener 16 mililitros de espuma, que es bastante y que yo en general no lo recomendaría utilizando aire, pero ahí está. Como os decía antes, este cuadro también, para recordatorio, nuestra experiencia es que a igualdad de condiciones, teniendo el mismo paciente, nosotros Varixio, utilizando la espuma de Varixio, a ver si tengo esto aquí, las concentraciones son siempre un poco más bajas que las otras espumas, por lo que os comentaba antes, porque tienen mayor estabilidad, mayor efecto de espasmo y por tanto es más irritativa. Utilizar en venas reticulares, pues lo que haríamos con Tesarie, el 1%, o 0,7, nosotros 0,5 es lo más común. En venas safenas, porciones extrafasciales o ramas extrafasciales de muslo muy visibles, que es común y la gente podría hacer 1% o 2%, nunca pasar del 1%. ¿Vale? Algunos detalles que después comentaremos más adelante. Yo insisto en que los que hacemos escleroterapia bastante nos hemos de olvidar de que no estamos utilizando un bisturí, la espuma ejerce otra función y por tanto la inmediatez en el resultado es algo que no va con la espuma requiere de una estrategia y a aquellos que ya tenéis el dispositivo, yo sé que había algún compañero que ya tiene el dispositivo, algunos trucos, recordar que cuando se usan más de 2 mililitros, en las instrucciones de uso hablamos de que hemos de retirar el opérculo de arriba al finalizar la preparación. Si utilizas más de 2 mililitros, hay una cierta sobrepresión en la cápsula que hace que a lo mejor el émbolo de la jeringa se retire un poco. Y entonces vuelva a entrar líquido en la jeringa y no se haga la suficiente espuma porque parte del líquido está en la jeringa. En esos casos hay que abrir el opérculo primero. Otro caso en donde puede pasar eso. Claro, nosotros utilizamos jeringas de alto volumen, pero mucha gente utiliza jeringas de 2 centímetros cúbicos o de 5 centímetros cúbicos. En esos casos también puede pasar que se ejerza ese efecto de retroceso. Aquí también hay que levantar el opérculo antes. El uso de STS, aquí es dramático el efecto que tiene la goma con el STS. Cuando utilicéis cuando utilicéis STS, sobre todo seleccionar muy bien la jeringa. Las peores, sin duda, son las de B. Braun.
Y se da un fenómeno curioso. El STS, ¿por qué se comporta tan mal con la goma? Es un problema electrostático, es un esclerosante aniónico que se afecta mucho por el efecto de la goma, y cuanto mayor concentración tengas de STS, más inestable es en la jeringa, lo cual parece ilógico, pero en el caso del STS es así, porque tienes mucha cantidad de droga que interacciona con la goma y ahí se genera un cambio y una desestructuración. Tengo vídeos que lo muestran y que si alguien usa mucho STS, por favor, que me lo diga y le daré algún consejo más. En caso de jeringas de cristal, importante la conexión. 3 diapos de nuestros primeros casos. Pensar en que nosotros llevamos 6 años utilizando espuma preparada mediante agitación magnética. Por tanto, tenemos más de 3.000 casos o sesiones realizadas, pero con producto final empezamos en enero, que es cuando lanzamos, y esto fue una primera revisión de nuestra práctica en la consulta. Entonces, que sepáis que el tratamiento, ¿estamos viéndolo bien, Dalina? ¿Se está viendo bien, ¿Dalina? Dalina, hola, hola. Sí, aquí estoy. Sí, doctor, se ve perfecto. Es que no encontraba dónde poner el volumen. Ok, bien. Pues pacientes, 72% de mis pacientes en mi consulta privada son pacientes que vienen por temas de estética. Solo el 14%, si sumamos entre venas grandes o tributarias, es 25% de lo que entendemos como varices, ¿vale? Por tanto, la mayoría son estéticas y en todas utilizo espuma, ¿vale? De acuerdo que es un tema de controversia, pero si no me fuera bien, sería una tontería que siguiera utilizando espuma, ¿no? Y fijaros que el número de sesiones por paciente, la media, es relativamente baja. Cuando yo hacía líquido hace ya bastantes años, utilizaba y hacía muchas sesiones, y con espuma he acortado las sesiones. La media de volumen no llega a 10, pero no está mal. Y como veis, 0,18%, y en venas tronculares no llegan al 2%, con un índice de satisfacción del 92% como experiencia. Y este es el vídeo final que os presento de cómo yo hacía escleroterapia con espuma cuando hacía Tessari. Entonces, veréis que aquí tengo la llave de 3 pasos, utilizaba igualmente filtro, con una aguja de 30G, aquí veréis que enseguida se convierte esto en líquido, y yo lo que quiero mostraros es esa típica imagen que en internet mucha gente pondría, como yo mismo, y diría, oye, fantástico, mira qué efecto tiene. Bien, pues ahora os enseñaré o comentaremos cómo realmente lo hago. No lo hago así, porque cuando tú inyectas en un único punto y rellenas una zona amplia, lo que yo me he encontrado es que acabas generando una sobredosificación en el punto de entrada. Entonces, como parte de cómo lo estamos haciendo ahora, estamos cambiando un poco la estrategia y estamos haciendo un tratamiento que es más sectorizado, ¿vale? Entonces, voy a dejar de compartir, ¿ok? Y ahora lo que vamos a ir, si os parece, voy a compartir. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la demo ahora de preparación del 0,18%, ¿vale? Venga. Dalina, ¿se nos ve ahora pantalla grande? Sí, ustedes. Vale. Venga, pues Cristina, adelante. Vale. Bueno, nosotros cuando empezamos la tarde, como la mayoría de los tratamientos hacemos 0,18 porque suelen ser más arañas vasculares que no venas ajenas o troncos más superiores, al principio de la tarde preparo una dilución de 0,18. Para preparar la dilución de 0,18 parto de etoxisclerol al 3% y le añado 30 mililitros de suero. Para llegar a la proporción de 30 de suero con los 2 mililitros de 30 miligramos, nosotros, la fórmula es
Nosotros partimos de 30 miligramos por mililitro y queremos tener 1,8 miligramos por mililitro. Entonces, divides los 30 por 1,8 y te dirá los mililitros que necesitas. En este caso, 30 dividido entre 1,8 te da 16 mililitros. Tendríamos que... Les pasaremos la... Sí, o sea, porque veo que es un poco matemático, un poco rollo. Os pasaremos el cuadro. Yo, al final de la... Para no estar calculando cada 5 minutos, yo me he hecho un cuadro de diluciones partiendo de 5 miligramos, de 20 o de 30. Así que me lo puedo, y bueno. Ok, pues venga, vamos allá. Lo preparo en un potecito estéril de recogida de orina. Pongo los 30 mililitros de suero. Una ampollita de 10. Y los 2 mililitros de Toxi. Y así la tengo para toda la tarde y voy cargando los 2 mililitros que necesito para la cápsula. Vamos allá. Las cápsulas vienen envueltas estériles. Abrimos la cápsula. Como ha comentado el doctor, cuando son concentraciones bajitas... Bueno. Mira, cosas que pasan. Cosas que pasan en directo. Ya está, ya lo tienes. Cuando son concentraciones bajitas, en vez de 2 mililitros, suelo poner 2,5, porque si no, la espuma tampoco me sale tan homogénea como quiero y además no sale tanta espuma. A veces queda un poco corto, queda 8 mililitros de espuma. Cargo 2,5. He retirado el opérculo para que no haya retroceso de la jeringa. Retiro el tapón azul y introduzco el esclerosante. En la primera pantalla es si la cápsula lleva aire o 2CO2. La segunda, el tipo de esclerosante, polidocanol o STS. Y la tercera, la concentración, inferior al 1% o superior al 1%. Si tuviera que bajar a la ranura inferior, con el botón giratorio, la subo y la bajo. Y confirmo. Y la cuarta pantalla es el resumen. Aire, polidocanol, inferior al 1%. Presiono otra vez y empieza la velocidad de agitación. Dalila, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Vale. Es importante, a ver, nosotros definimos unas instrucciones de uso que están en la web, están en todos lados, pero es cierto que el uso a veces varía un poco, y por ese motivo hemos ido añadiendo, y de hecho la semana que viene o la otra vamos a enviar una newsletter de trucos y otros usos, porque vemos que la gente, bueno, los médicos somos bastante imaginativos y inventamos cosas y tal, y bueno, pues hemos descubierto que es bueno adaptarse y mirar. Exacto. Dime. Una vez termina la velocidad de agitación, sale la jeringa. Lo que aconsejo es esperar un poquito a que la velocidad de agitación, que es más alta, coja la velocidad de mantenimiento. Perfecto. Una vez acaba, retiramos el tapón Due y aspiramos la espuma. Aconsejamos aspirar la espuma a una velocidad de 1 mililitro por segundo. Y, por ejemplo, cogeríamos 3 mililitros de espuma. Volvemos a tapar con el tapón azul y ya tendríamos la espuma para inyectar al paciente. ¿Veis la calidad de la espuma? Se observa, ¿no? Y lo que decía el doctor de las distintas, la calidad de la espuma según el tipo de jeringa, si por ejemplo lo cargamos en una jeringa con silicona, puede ser jeringas de Luer o con Luer Lock. Vaya por Dios. Ostras, soy yo. Ah, vale. Espérate.
Cargaremos esta jeringa y cargaremos una de 2 cuerpos, que es la que mantiene más estable la espuma, pero también es la que la inyección es más brusca. A efectos prácticos, nosotros utilizamos mucha jeringa de vidrio, ¿vale? A ver, vais a ver aquí, voy a intentar enseñaros el comportamiento de la espuma en una y en otra. Pero bueno, os hacéis un poco la idea de que una espuma de una preparación del 0,18%, fijaros cuán estable es. Y si utilizamos de cristal, sobre todo que quede bien insertada la cápsula. Y la de cristal es la que ofrece la espuma más tiempo estable. Vale, ¿se ve? Un poquito, a ver si se ve. Un segundo. Ahí. ¿Veis la calidad? ¿Se aprecia? Dalina, ¿se ve? Sí, doctor, se ve bien. Vale. Vale. Bueno, ahora, bien, en teoría, habéis visto cómo se prepara y cómo es posible hacer una espuma de calidad a 0,18%. Entonces, el tema es cómo aplicarla. Bien, para arañas vasculares nosotros trabajamos conjuntamente, Cristina y yo, y ahora veréis un vídeo donde os muestra cómo aplicamos esa espuma, con qué tipo de jeringa, con qué tipo de complementos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Déjame que voy a compartir la pantalla ahora y voy a poner un vídeo y ahora sí que os pediría, es un vídeo que son 9 minutos, por tanto, un vídeo largo, pero que mi idea era que podáis participar y podáis, pues bueno, decirme o preguntar cosas, dudas, las que tengáis. Así que adelante. Yo os decía que he cambiado un poco la técnica de aplicación. En vez de inyectar mucha cantidad desde un punto, lo que hago es llenar zonas, áreas no muy grandes con espuma para evitar la sobredosificación de los puntos de entrada, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso veis que estoy utilizando una aguja de 30, mirad la calidad, con una alargadera. En una mano yo utilizo también cloretilo para que los pinchazos sean indoloros. Intento buscar qué vena es nutricia o el reflujo de la vena más grande, pero en vez de llenarlo todo, que es lo que uno le pide al cuerpo, porque realmente el cuerpo le pide inyectar y dar y dar y dar, bien, lo que voy haciendo es ir llenando áreas con cantidades pequeñas de esclerosante. De esta manera me aseguro que el esclerosante va a estar en las mejores condiciones en la mayor superficie posible de la piel, evitando zonas de sobreinyección. Voy pinchando, es cierto que pincho más veces, pero por ese motivo también utilizo el cloretilo. Dalina, se está viendo el vídeo. Dalina, ¿se está viendo el vídeo? Perfecto, sí. Ah, ok. Vale. Bien, yo me gustaría saber si hay alguno de los que están aquí, si ven bien, si tenéis algún comentario. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien tiene alguna duda? Nosotros seguimos con el tema. Perdón, ¿podría hacer una pregunta, por favor? Claro que sí. Venga, por favor. Mire, yo veo que tiene aquí como las dos manos. ¿Hay alguien que le asista y vaya inyectando y a qué velocidad más o menos se suele inyectar? Perfecto, mira, pues ahora lo vas a ver. Mira, yo trabajo, como decía, con una enfermera que es Cristina, y ahora veréis aquí un poco el modo de trabajo. Cristina Vale, gracias. sujeta
la jeringa de vidrio. La jeringa de vidrio te permite hacer toda una sesión sin tener que volver a cargar. Nosotros aspiramos 8-10 mililitros de espuma recién fabricada en la jeringa de vidrio, conectamos un filtro y yo trabajo. Claro, fijaros una cosa, la precisión que te da el poder tener la aguja. El vídeo está un poco adelantado, con velocidad alta para que podamos comentar. Fijaros que esta precisión que te da, tener la mano aquí y la aguja aquí, te genera, primero, una velocidad de trabajo óptima, porque trabajamos muy rápido. Mi asistente lo que hace es inyectar una jeringa de 10 ml que da mucha menos presión de inyección de la que vosotros a priori, mucha gente, o vosotros, muchos ya lo sabréis, pero otros piensan que una jeringa de alto volumen o de gran volumen da mucha presión. Es todo lo contrario. Si utilizáis jeringas de 2 mililitros o de 5 y no utilizáis una alargadera, cada vez que inyectéis estaréis aplicando una fuerza, una mucho mayor presión de la que está ejerciendo en este momento Cristina. Y eso no es bueno. No es bueno. ¿Por qué? Porque puedes extravasar con mucha más facilidad. 1, 2. El aumento de presión en una inyección de un capilar puede hacer que llegue al esfínter arteriovenoso y generes las terribles escaras que a veces aparecen. Y esas escaras suelen ser o por extravasación o bien por este paso de sangre de un capilar venoso a un capilar arterial. Yo no he tenido ningún caso, pero he visto casos que realmente son, evidentemente, no malintencionados, pero a veces pasa. Y pasa sobre todo cuando hay inyecciones a alta presión en un capilar venoso, en una vena, en una vénula, y se genera, pues ya te digo, un paso de vena a arteria y se hacen escaras muy dolorosas. La única cosa que sí que pasa es que el paciente en el momento de notarlo tiene mucho dolor. Y luego también le querría preguntar por el tema del filtro. Yo no utilizo, bueno, no lo conocía siquiera, este filtro. Vale, este filtro es un filtro que se utiliza en oncología, pero es un filtro ya muy común, es de B. Braun, es un filtro de 5 micras de partículas que lo que hace es la espuma que aunque esté, como podéis ver en la jeringa, está en forma de espuma estable, aún homogeneiza más la emulsión. Entonces fijaros en la alargadera, ¿veis la alargadera? ¿Veis cómo pasa la jeringa? Claro, también a mí ha habido gente que me ha dicho, bueno, es que no puede salir espuma de una aguja de 30 G. Pues sí que sale, sí que sale. De hecho, sale incluso hasta de una de 34 G. Como veis, yo no aspiro. Bien, por dos motivos. Primero, porque como estoy tan cerca del punto de punción, yo si veo que hay algo de extravasación, Cristina o yo paramos. O yo retiro la jeringa, la aguja, o ella para de inyectar. Claro, tratar varículas y pretender para antes de cada pinchazo aspirar, aparte de tedioso, es que vas a hacer que acabe entrando mucho aire o en la aguja, o en la jeringa, o en el abocad, con lo cual esto es muy malo para la espuma. En cambio, si tú pinchas, inyectas con cuidado, vigilas que no se haga ningún abón, estás en la vena. Y insisto que la precisión que tú tienes al inyectar así es muy superior al inyectar directamente. Lo hago. Alguna vez sí que trato pacientes sin tener a un ayudante, pero la diferencia es brutal. Sí podéis, otra cosa es que no podáis, pero sí podéis y trabajáis con un asistente, un enfermero, la enfermera, un auxiliar, veréis la diferencia y vas muy rápido. Enrique, ¿me oyes?
Sí, sí, perfectamente. Vale, ¿la alargadera que utilizas cuál es? ¿Tiene silicona o no tiene silicona? No, mira, es una alargadera, ahora te la voy a... Mira, la alargadera que utilizamos es una alargadera de, te diré, es de 1.5 de diámetro. La marca se llama Bexen Medical. B de Barcelona, E de España, X, E de España, N de Navarra. Bexen Medical. Cualquier información, os podemos dar los datos. Entonces, es una alargadera muy pobre en silicona y de 30 centímetros, creo, y muy práctica. Ahora, después, si acaso, cuando dejemos de compartir, os la enseño. Estoy viendo que estás utilizando la misma concentración para velitas más grandes y más pequeñas. Estas que estás pinchando ahora son como más abultadas, son más fáciles de pinchar como estás viendo. Cuando tienes las rojas, planitas, ¿los haces con la misma concentración y de la misma forma? Sí, normalmente sí. La concentración que más utilizo es la del 0,18, pero hay algunos casos en las que tengo que bajar la concentración a 0,15 o 0,12, que son en las arañas aquellas que son rojas, que son muy localizadas muchas veces a nivel de muslo. Perdonad, ¿nos estáis viendo? Perfectamente. Vale. Son arañitas rojas, suelen estar en los muslos, cara interna, cara externa, y en esos casos a veces también utilizamos una aguja de 34G, que es difícil de encontrar, son muy caras, pero son muy finas, y entonces utilizo lupa. Te diría que eso lo hacemos en un 10% de los casos, 5%. La mayoría 0,18. Y con 0,18 trato la mayoría de arañas e incluso alguna vena reticular. Vena reticular superficial, porque yo prefiero tener que tratar una o dos veces una vena reticular que no pasarme de frenada y generar mucha pigmentación o mucha inflamación. O sea que para venas visibles estéticas, pasar del 0,25% para nosotros es excepcional. Otra cosa ya son venas más abultadas, venas tributarias, que ya tienen pues 3 o 4 milímetros. Ahí sí que podemos inyectar más concentración. Perfecto, gracias. Nada. ¿Tenéis más comentarios? ¿Queréis? Las jeringas de cristal que estás utilizando, Sí. ¿qué sistema utilizas de esterilización? ¿Como el de cualquier en autoclave? ¿Las dejas separadas? ¿Utilizas el émbolo fuera, lo dejas desarmado o cómo lo haces? Las esterilizo en autoclave y embolsadas. Vale. Embolsadas y a una temperatura de 121. Perfecto. ¿El material fungible qué sería? ¿La cápsula? Así es como preparamos las las jeringas. pongo separadas, pongo el émbolo separado junto en la misma bolsa, pero separado. Perfecto. El fungible sí, son las cápsulas. Vale, gracias. Hola, perdona. ¿Nos podrías enseñar el filtro y la alargadera? Claro. Sí. Mira. Yo si quieres, después, si quiere doctor, después, o doctora, también les envío la información exacta. Mirad, la alargadera. Gracias, eso sería perfecto. ¿Veis la alargadera? ¿Tienes una abierta o no? Se ve, yo ahora no puedo ver Sí, la sí. pantalla, se ve, ¿eh? Perfectamente. Vale, es Bexen Medical y es una alargadera, ahora os enseñaremos una, tal como viene. Ábrela, porque no ¿Sí? tengo una abierta. Sí, ya no pasa nada. Entonces, espera, que pongo un poquito de espuma y lo enseñamos cómo la hacemos. Vuelve a preparar. Sí, vuelvo a preparar. Sí. ¿No? Vale, ahora volvemos a preparar.
un momentito. Bueno, inyecta más líquido. Vuelve de entrada. No, si quieres, ahora vuelve a preparar y utilizaremos la regadera y con nueva ya está. Y el filtro lo teníamos por aquí. ¿Tenemos algún filtro? Sí. Y el filtro aquí veis. A ver si podéis verlo. Es esto. Y es de B-Brown. Se llama Sterifix Puri. Perfecto, gracias. Ok. No sé, no veo. Lo pongo como lo ponemos y así. Vale, ahora lo veo. Ahora se ve. Perdona, otra duda. Para pintar arañas, ¿colocas el bisel hacia arriba o hacia abajo, como una vena más Hacia grande? arriba, hacia arriba. Bisel hacia arriba. Lo que hago casi siempre es, lo doblo un poquito, unos pocos grados, unos 30 grados, para poder acceder y para que sea más cómodo, ¿vale? Entonces, doblo la aguja. Ah, vale, perfecto. Venga, vamos allá. Vamos allá. Pongo el filtro donde yo voy a conectar la jeringa y le dejo al doctor la aguja de 30G. Y así es más fácil manejo para el doctor. Vale. Entonces, tenemos esto. Yo lo que hago siempre, miro primero el bisel hacia dónde está. Entonces me miro a mí, bisel hacia arriba y doblo un poquito, haciendo un poco de ángulo. No sé si se aprecia. Sí, sí, sí. Se ve, se ve. Vale, y ahora se purga, ¿vale? Y ahí lo tienes. Entonces purgas, la primera vez sale un poquito de burbujita y después ya tienes. ¿Veis? Al principio la primera espuma no es tan buena, pero fijaros después. ¿Veis, la calidad? Yo estoy sorprendida, con esta espuma nunca había visto nada igual. Bueno, te digo yo que yo también me sorprendí, cuando fuimos a Alemania y empezamos a trabajar con esta gente de ICA y nos hicieron la propuesta de adaptar este dispositivo, pues claro, también nos sorprendió. Nosotros llevábamos muchos años utilizando un sistema agitador mucho más rudimentario, que hacía una muy buena espuma, pero conseguimos una máquina que al final, agitando a mayor velocidad, lo que hace es emulsionar más. Mira, es el paralelismo de la mayonesa, es lo mismo. Al final, tú puedes hacer una mayonesa manual, pero si desde luego haces una mayonesa con un mini pimer, vas a obtener una mayonesa más rápida, mejor, mayor calidad. Y aquí es lo mismo. A mayor agitación, a una velocidad más alta, controlando el tiempo, tienes una espuma muy estable y muy homogénea. Bueno, pues a ver, espero que haya sido de utilidad. Algunos de los trucos podéis aplicarlos incluso si hacéis Tessari, pero desde luego os frustrará ver que utilizar bajas concentraciones con Tessari no os va a dar espuma y sí que con este dispositivo podemos tener una espuma muy buena. A ver, otra cosa que os comento. Vamos a hacer un ensayo clínico, ya lo tenemos diseñado y ahora vamos a buscar centros, tenemos 2 centros ya, porque no está bien que lo hagamos solo nosotros, porque por tema de credibilidad, pero vamos a hacer un ensayo clínico en donde vamos a comparar el uso para varículas y venas reticulares
en el ámbito estético, líquido versus espuma. Los pacientes vamos a tratarlos en la misma sesión, una pierna con líquido y la otra pierna con espuma. Y vamos a tratarlos 3 sesiones separadas, más o menos un mes entre una y otra. Y al acabar el tratamiento vamos a hacer una comparativa en cuanto a resultados de forma ciega, para que el observador pueda decir cómo ha ido una pierna, cómo ha ido la otra. Fotografías en cada sesión, etcétera, etcétera. Si alguien de vosotros está interesado en participar en el estudio, pues evidentemente es un trabajo y será un estudio remunerado, se pagará por paciente y nada, encantados de que pueda haber alguien que se apunte. Ok, bueno. ¿Podría hacer una última pregunta? Claro, dime. Cuando hablas de bajas concentraciones, te refieres al porcentaje, el 0,18. No, entiendo. Entre que uses el toxisclerol al 0,5 al 0 o al 30, ¿es mejor usarlo a 30 y diluirlo más o es lo mismo? Al final los miligramos por decilitro es lo mismo, ¿no? Uses una ampolla de 5, de 20 o de tal, depende de la dilución con suero. Claro, claro. O sea, nosotros os podremos proveer de esas tablas y en esas tablas tú partes. O sea, dependiendo de qué concentración partes, vas a necesitar más o menos suero para diluir. Es lo que me dices, ¿eh? Ok. ¿Qué ocurre? Que Sí. si tú eres pragmático y si quieres ahorrar en una tarde, si tú una ampolla del 0,5% de Kreuzler cuesta 5 euros o 6, pero es que la del 3% cuesta 6,5. Por tanto, si tú utilizas una ampolla del 3%, tú con una ampolla del 3% tienes para tratar a 11 pacientes. Porque el suero fisiológico es muy barato, como tú sabes. En cambio, si tú diluyes partiendo del 0,5, pues obtendrás buenas espumas, por supuesto, pero vas a gastar más esclerosante. Entonces, mi consejo, y que no me escuche Kreuzler, mi consejo es utilizar siempre a partir de 3%. Porque a partir de 3% vas a poder diluir, vas a tener mucho volumen y bueno, vas a ahorrar dinero en esclerosante. Muchas gracias. Nada. Muy bien. Pues nada, despedirme. ¿Me dejas una última pregunta? Claro. ¿La cápsula que has utilizado es de CO2 o de aire, esa que tienes ahí? Esta es aire. Aire. A ver, nosotros tenemos una bombona de O2-CO2 que utilizamos en casos de pacientes con antecedentes de migraña. Ahí la veis. O pacientes que han tenido algún evento adverso que nos explican que no les ha sentado bien la escleroterapia o cualquier otra cosa de estas. En esos casos, sistemáticamente utilizamos O2-CO2. Cargamos la cápsula de O2-CO2 y fabricamos la espuma con los programas de O2-CO2. Y yo te digo que nuestra intención es que cuando tengamos la versión de O2-CO2, a lo mejor sustituir esa versión por la del aire y ya está. Porque, bueno, considero que al final, si tú ofreces una espuma estable, versátil y es más segura, tienes aún más argumentos como para defender si quieres utilizar el dispositivo o quieres seguir utilizando el método Tessari. Claro, con Tessari yo también he intentado hacer O2-CO2, pero es complicado, tienes que conectar, es más engorroso. De esta manera nosotros tendremos una cápsula que vendrá precargada con O2-CO2 en unas yogurteras individuales. Bueno, ya lo veréis y funcionará exactamente igual. Lo que pasa es que el aire que tendremos dentro será una combinación, el gas que tendremos dentro será O2-CO2 con muy poquito aire, muy poquito, un 1%. Perfecto, muchas gracias. Solo para acabar, que cuando finalizamos la sesión, lo que hacemos es hacer una cura oclusiva con una crema con cortisona, Celecrem,
Ponemos plástico de cocina y un vendaje con Pegahard hasta el día siguiente. Y después les aconsejamos que durante una semana se pongan alguna crema o con árnica o con aloe vera. Sobre todo la crema con cortisona es por la sensación de picor que se tiene después de la sesión de escleroterapia, sobre todo en la parte de los tobillos, y para bajar la inflamación. ¿No le recomendáis media de compresión? No, cuando son arañas vasculares no. Rocío, sé que es también es controversia esto, ¿eh? Lo sé. Yo sé que hay tendencia y hay algún artículo ahora que defiende incluso para arañas vasculares el uso de medias. Yo empecé haciéndolo, después lo dejé de hacer porque el estudio de Claudine Hamel dijo que en principio no lo recomendaba y me quise creer más ese estudio que el resto de estudios por un tema de practicidad. La verdad es que yo no he detectado malos resultados no utilizando medias de compresión en arañas. Sí que utilizo medias de compresión y hacemos algún tipo de compresión excéntrica, concéntrica con apósitos o con tutores o con pads sobre venas abultadas, pero no para varículas. Perfecto, gracias. Ok, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención, paciencia y ya lo sabéis, a través o directamente tenéis nuestro contacto. Dalina os llamará para la gente que pueda estar interesada. Pero vaya, que contactar con nosotros, toda la información que os hemos dado también os la haremos saber, la colgaremos en internet, en nuestra web. Así que nada, hasta pronto y gracias por todo.